A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Lectura de la carta del Brothers and apóstol San Pablo a sisters, los Colosenses. you once were Hermanos, alienated and hostile in mind en because otro of evil tiempo deeds. ustedes estaban alejados de God has Dios now reconciled you y en su in the corazón eran fleshly enemigos body of de Él Christ a through his causa de las death malas acciones de to ustedes. present you holy, without blemish, Pero Él los and ha reconciliado irreproachable ahora before consigo him, por medio de la provided muerte that you persevere in the que faith, Cristo sufrió firmly en grounded su and cuerpo stable, mortal para and not hacerlos shifting santos, from the hope of the puros e gospel that you irreprochables a believe, sus ojos. which has been preached to every creature Sin under embargo, heaven, es of necesario which que I, permanezcan firmemente Paul, am a witness. cimentados en la fe The y no se word dejen of the Lord. apartar de las esperanzas que les dio el God Evangelio. himself is my help. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por tu inmensa O God, bondad, ayúdanos, by Señor. your name save me, and Sálvame, by Dios your might mío, por tu defend my nombre. cause. Con tu poder, defiéndeme. O God, heed my Escúchame, prayer Señor, mi and hearken to the oración words of my mouth. y a mis palabras atiende. Por tu inmensa Behold, bondad, ayúdanos, Señor. God is my helper. The Lord Señor, sustains my life. mi oración Freely will I offer you sacrifice. y a mis I palabras will praise atiende. your name, O El God, Señor Dios in me ayuda, sacrifice. Él quien me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, por tu inmensa bondad. Ayúdanos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While Jesus was going through a field of grain on Un a sábado Sabbath, Jesús his iba disciples were atravesando picking the unos heads of grain, sembrados rubbing them y in sus their hands discípulos and eating them. arrancaban espigas al Some pasar, Pharisees said, las "Why are you restregaban entre doing las what is manos unlawful on y the se Sabbath?" comían los granos. Jesus said to them in reply, "Have you Entonces not read what unos David fariseos did les when dijeron, he and those ¿por who qué were with hacen him lo were que está hungry? prohibido How he hacer went en into the sábado? house of God, took the bread of offering, which only the Jesús priests could lawfully eat, les respondió, ate it, and shared it with ¿acaso his no han companions. leído lo que Then he hizo said to David them, "The una Son vez of que Man tenían is Lord hambre, of the él y Sabbath." sus hombres? And Entró they en el returned templo y home tomando los hungry. panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, comió de ellos y le dio también a sus hombres. The Son of Man is Lord of the Sabbath. El Hijo de Dios es el God Señor created the del Sabbath sábado. and his work Dios of creó el creation, sábado y su obra de and the creación, rest. creó este día Man was de called to descanso. Y el Adam and hombre Eve está otherwise, llamado, content with estamos rest llamados with God. a tener So Jesus descanso is con telling them, Dios. claiming Así que his Jesús divinity. les He está said, diciendo, "One está greater than Jonah is here." reclamando su divinidad porque él dice, Meaning, uno más all the grande que prophets, Juan está aquí, uno más grande que todos David, los profetas, the uno king of más the grande que prophets, David, quien fue ate rey this y bread of offering at sacerdote, the quien comió Shabbat, el which was pan meant de as las the ofrendas. Eucharist. El pan es imagen de la Eucaristía. He is the goal of our Él salvation. He's the es one we're la called meta, Él es nuestra salvación. to Él es a partake quien estamos llamados a tener en la We comunión, celebrate el the feast of propósito de Saint nuestras Peter vidas. Claver, who's a Hoy Jesuit. celebramos He lived from la fiesta de 1551 to San Pedro Claver, jesuita. 1654, and he entered the Jesuits Él in vivió en los años 1601. He went to Cartagena 1500 y in 1600 Spain in 1616 and worked
Fue ordenado en 1660 y trabajó hasta He was 1650. dedicated to serving the Estuvo enslaved dedicado a servir peoples that were brought a los pueblos africanos esclavizados Colombia, to South en America. Colombia, en Sudamérica, el Caribe. At that En time, aquel entonces, bringing those 10,000 Africans every year. cada año llegaban más de 10.000 africanos a This Atlantic Sudamérica. slave trade was Este approximately comercio 1526. So he was de esclavos duró in 1526 to desde aproximadamente 1867, some 12.5 hasta million blacks 1626 a 1687. put on ships in Africa. Miles de esclavos 1.7 million fueron arrived. llevados de África. Llegaron millones a las The African Américas. slave trade in North America was principally Y el between comercio de esclavos en Norteamérica principalmente fue desde 1720 hasta 1780. and well over 90% of the enslaved Y Africans más del were sent to the 90% de Caribbean. africanos 7% esclavizados fueron died enviados al Caribe, en 12% Sudamérica, died on the y el way. 12% morían en camino por las Horrible. condiciones que eran tan He had terribles. this Y apostleship él to black slaves. He vowed to tenía un be apostolado entre los slaves of esclavos Christ negros. forever. He died Fue llamado el esclavo de los the esclavos. last 4 Murió en years of his life. 1654. Los Took últimos time 4 años de su vida estuvo confinado a su casa. Estaba débil y mistreated enfermo. then by those Y incluso era maltratado por who cared for aquellos him. He was que lo canonized in es que 1888 habían sido encargados que lo cuidaran. and is considered the heavenly patron of Es all considerado el santo nations of the patrón black people. de todas las misiones Every year, entre los the pueblos divine negros. office at the Y cada priesthood año en el oficio divino, el is sacerdote, very poignant, hay una very vivid reading about his work. lectura muy vívida y A letter dramática from acerca Saint de su Peter trabajo, sacado de una carta de San Pedro Claver. So when these ships would come in, he would go on Muchas, board because so many cuando people los barcos lost their entraban, él lives. subía a bordo porque muchos morían, había muchos enfermos durante el He would beg transporte for fruits, y seeds, and solía rogar sweets that he could bring to the people. frutas, He went along with panes, the translators, cualquier cosa que podía llevarle a las and personas. Tenía la ayuda de his traductores. as a doctor that he tried to acquire and try to give everyone some Trataba de darles a todos and he algún would tipo write, de cuidado. joy in Y él, their y eyes él escribió, looked at la us. alegría en sus ojos cuando nos miraban era algo digno This de is ver. how we spoke to them, not with Así es como words, les hablábamos, no but con with our palabras, hands and our sino con actions. nuestras manos y nuestras In fact, acciones. convinced Y as de they were hecho, that they had been brought here to be eaten, any a other pesar de life estar convencidos que was utterly habían useless. sido transportados para ser Then we sat or comidos, rather knelt beside nos, them, bathed their nos faces with sentábamos al olive lado oil, de ellos y les made lavábamos every effort to sus express rostros y with friendly cuerpos con gestures vino y hacíamos todos los esfuerzos the emotions which somehow para naturally expresar tend to las heal the emociones sick. que naturalmente tenga After this, calmar a we los began the enfermos. elementary Después de esto instruction of empezábamos baptism. una instrucción That is, elemental del the bautismo effects of the sacrament on body and soul. por el maravilloso efecto del He sacramento en el estimated that cuerpo y he el alma. baptized Se 300,000 calcula que él bautizó a unas people. 300.000 personas. You know, in this very stark image, these people Y es esta imagen tan nothing were suffering. oscura de personas que no tenían nada, There's a habían stark image sufrido of salvation. horriblemente. Tenemos la imagen de la salvación, Gift of Jesus Christ and his el don de redemptive work. Jesucristo y su obra redentora. San Pablo diría en la primera lectura de hoy Reconciled to God through the death of Christ. que nos reconciliamos con Dios a través de la muerte de Cristo. In hope. Así que Él perseveró en la fe. Reconciliation in the fleshly Tenemos esta reconciliación en el cuerpo de Cristo, dice Él, que Él sufrió y murió por nosotros, que nos da la Eucaristía para compartir de esa redención y ser transformados. Simply put, that Christ has conquered the kingdom Cristo venció el reino de Satanás to y extend nosotros hemos de trabajar para extender further the kingdom esa of victoria, God in a very para promover el reino de Dios times. en un mundo que a veces es muy injusto Those effects y of redemption present in the world. hacer presentes esos efectos de la redención en el mundo de hoy. Read, Hace poco leí una, I don't think I've ever read these. creo que nunca había leído esto, pero Was at World Juan Youth Pablo Day in II, Rome cuando Juan Pablo 2000. II estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma en el año 2000, el año de jubileo, que fue un punto tan alto de su pontificado, él habló de ello como una meta particular para él como Papa. Cuando
gave some beautiful En aquel entonces él messages to the young people. leyó unos hermosos mensajes a los jóvenes presentes. Él dijo, es Jesús a quienes ustedes buscan cuando sueñan con la felicidad. Él los está esperando Nothing con, else you find satisfies you. y nada más que ustedes encuentren les satisfacerá. Él es la belleza a la que ustedes se sienten atraídos. Él es el que le provoca ese sed de plenitud que no les permitirá It is he who urges you to transigir. Él es el quien les insta a dejar atrás la máscara de una falsa vida. Él es el que lee en vuestros corazones sus más genuinas decisiones, las decisiones que otras personas tratan de acallar. Es Jesús quien aviva en ustedes el deseo de hacer algo grande con sus vidas, la voluntad de seguir una idea, la negación de permitirse ser aplastados por la mediocridad, la valentía de comprometerse humildemente y pacientemente a mejorar, sea ustedes mismos y a la sociedad, haciendo al mundo más humano y más fraterno. He strengthens us not to be ground Él down, nos fortalece para que no seamos aplastados por la mediocridad, commit ourselves to a que nos something comprometamos a algo mayor. He's the only one that can Él es satisfy. el único capaz de satisfacernos. In his World Youth Day message for that En el mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud para aquel año, antes del evento, él habló acerca de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que para mí es algo siempre muy conmovedor en estos eventos. Creo que mide como unos 11 metros de altura. Es una cruz de madera. Antes de la Jornada Mundial de la Juventud, la transportan por todo el mundo y contienen las oraciones y peticiones de los jóvenes de todas partes del mundo y es llevada la Jornada Mundial de la Juventud, puesto en un estadio, en un podio, en un escenario. Y cuando él le dio esa cruz a los jóvenes, creo que fue a mediados de los 80s, él dijo, les encomiendo esta gran cruz en madera pidiéndoles que la lleven por el mundo como señal de amor que el Señor Jesús tiene por la humanidad y que la proclamen ante todos, que solamente en Cristo, quien murió y resucitó, hay salvación y redención. Solo en Cristo. Recuerdo haber estado en Australia para la Jornada Mundial de la Juventud y la habían puesto en una tienda justo fuera de la catedral, que está en una hermosa colina en Sydney, Australia. Y esa tienda, la gente iba, era una gran tienda, y se ponía a rezar en silencio. Era palpable el poder. Cristo estaba presente de manera extraordinaria y su poder redentor. Y la gente rezando ante esa cruz. Así es como somos redimidos. Juan Pablo diría, lo que distingue la fe cristiana de todas las demás religiones es la certeza de que el hombre Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo. Esa es la convicción de la Iglesia desde su principio, cada vez que canta el misterio de nuestra redención. Eso es lo que lo hace singular. Dios se hizo hombre, lo divino y lo humano se unieron, la persona de Jesucristo, la encarnación. La historia de la humanidad, a pesar de estar marcada por el mal y el sufrimiento, la palabra final le pertenece a la vida y al amor, porque Dios vino a habitar entre nosotros de manera que nosotros pudiésemos vivir en Él. Él nos sacó de la esclavitud del pecado y hacia el reino de Dios. Él le diría a los jóvenes, a veces nos podemos ver llenos de desánimo e incluso podemos pensar que es imposible cambiar, ya sea las cosas en el mundo o en nosotros mismos. A pesar que el viaje es difícil, lo podemos todo en aquel que es nuestro Redentor. No acudan a nadie excepto sino a Jesús. El mundo tiene algo así como una especie de circo constante en torno nuestro, tratando de distraernos de Cristo. Nos dice que sigamos otro camino no relacionado al reino de Dios, que hemos de encontrar fuerzas en otro lugar, que hay cosas más increíbles aquí sobre la tierra.
Sean genuinos con ustedes mismos y sigan su propia voluntad, nos dice el mundo. John Paul would say, be Pero Juan contemplative, Pablo diría, love sean prayer, contemplativos, be amen la coherent with your oración, faith and generous in sean the service coherentes of con su fe y others, generosos en el active servicio de sus members of the hermanos, church and builders of sean peace. miembros activos de la To iglesia, succeed in this demanding edificadores de la project of paz. life, Para come tener to éxito listen en to his este word, exigente proyecto draw de la vida, strength from vengan y the escuchen las sacraments, palabras del Señor. especially the Cobren fuerzas de los Eucharist. sacramentos, en especial la Eucaristía y la penitencia. We just think about the Eucharist and penance. Pensemos acerca de la Regular Eucaristía y la confession to penitencia. examine our lives, to Debe look at ser what the algo Church regular junto con la teaches and confesión, sin, look at the examinar Book of nuestras Acts. vidas, lo que las To iglesias nos be enseña, working on ourselves, meditar acerca de not los focused on others, not mandamientos caught up in what's y going on enfocarnos no en around us. nosotros mismos ni en lo que está How's our ocurriendo a relationship nuestro with God? alrededor, sino más bien cómo es It's so nuestra important relación con el to Señor. be Esto es algo vital, repenting, to be arrepentirnos, converted. We have that convertirnos. sacrament so we can examine our life to make Tenemos los changes. sacramentos para poder examinar nuestras And then vidas to y hacer receive the cambios, Eucharist, y luego both recibir are la channels of Eucaristía. grace for us, but the Eucharist Ambos son canales de especially, gracia para nosotros, pero la receiving the Eucaristía en Savior, especial, body, blood, soul, and divinity, cuando recibimos how el can we not be strengthened? cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, ¿cómo no podemos He would give cobrar us fuerzas de ello? call to young men discerning the priesthood, El Papa hizo un llamado a saying, los jóvenes que están how the world discerniendo needs el pure sacerdocio, diciéndoles cómo el mundo necesita sacrifices. sacerdotes con corazones puros para que actúen en el santo sacrificio de la misa. Beautiful, just staying in that state of grace that God can draw fruit Es from algo us in hermoso our lives. permanecer en estado de gracia de manera que el Señor We can pueda do sacar this fruto de nuestras vidas enteras a través de we la have the confesión y a strength través de la to work Eucaristía. to build a Tenemos la civilization, fortaleza para the edificar strength una to fight civilización de amor. against Tenemos la injustice, fortaleza para to guide us abordar las injusticias. Tenemos la guía del united Espíritu Santo together through these cuando sacraments, estamos unidos a través as de estos one sacramentos body, y one faith, podemos trabajar como un solo to cuerpo further the kingdom of God in para this world. promover el reino de Dios en este mundo. St. Augustine said the bridge was not San burned, Agustín dijo the saints que el crossed over to puente heaven. no Many leave se ha us quemado, sino que living los santos lo han generous cruzado y han lives, llegado al cielo. transformed by Nos han Christ, dado el ejemplo de vidas generosas, transformados con and Cristo en do so. servicio de su reino. Hagamos nosotros lo mismo.